Mi nombre es Santiago. Hace un año, cuando todo esto comenzó, yo era solo un estudiante de enfermería de 23 años, lleno de ese idealismo ingenuo que solo la juventud y la inexperiencia pueden forjar. Creía en la ciencia, en los protocolos, en las explicaciones lógicas para cada suceso. El mundo, para mí, era un conjunto de variables medibles y resultados predecibles. El hospicio, la morada del ángel, fue mi primera asignación práctica importante, un lugar donde esperaba aplicar mis conocimientos, ofrecer consuelo y, sobre todo, entender el proceso de la vida en su etapa final. El nombre en sí mismo, la morada del ángel, me pareció una cruel ironía desde el momento en que vi el edificio. Se alzaba al final de un camino serpenteante, una estructura antigua de ladrillo oscurecido por décadas de lluvia y olvido. Las ventanas, como ojos vacíos, parecían observar el mundo exterior con una resignación melancólica. No había ángeles en esa fachada. Había una espera, una paciencia de piedra que aguardaba lo inevitable. El primer día, el olor me golpeó con la fuerza de una pared invisible. Era una mezcla compleja y desconcertante. El agudo aroma del antiséptico y la lejía luchando una batalla perdida contra el olor dulce y penetrante de la vejez, del polvo acumulado en los rincones y de la enfermedad. La enfermera jefe, una mujer llamada Guadalupe, de rostro severo pero ojos cansados que delataban una compasión erosionada por el tiempo, me guió por los pasillos. Eran largos, silenciosos, y estaban iluminados por una luz amarillenta y enfermiza que parpadeaba desde los tubos fluorescentes del techo. El silencio era lo más abrumador. No era un silencio pacífico, sino uno pesado, denso, lleno de las palabras no dichas, de los suspiros contenidos y de las vidas que se apagaban lentamente detrás de cada puerta cerrada. Me presentó a algunos pacientes, rostros arrugados como mapas de un tiempo pasado, ojos que a veces brillaban con un destello de lucidez y otras se perdían en un horizonte interior que yo no podía ni imaginar. Les sonreía. Me presentaba con una voz que intentaba sonar profesional y cálida, y seguía a Guadalupe, anotando mentalmente las rutinas, los medicamentos, las dietas especiales. Mi turno de 8 horas se sintió como una eternidad. Cuando finalmente terminé, el sol de la tarde teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Mientras caminaba por un corredor del ala oeste, listo para irme, lo vi por primera vez. Sentado en el alféizar de una alta ventana, recortado contra la luz del ocaso, había un gato. Era completamente negro, de un pelaje liso y brillante que parecía absorber la luz a su alrededor. No era un gato callejero de aspecto desaliñado. Se movía con una elegancia aristocrática, con una autoconfianza que parecía fuera de lugar en aquel entorno de decadencia. Me detuve en seco. Nuestros ojos se encontraron. Los suyos eran de un verde esmeralda tan intenso y penetrante que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había en ellos la simple curiosidad animal. Sentí, por un instante irracional, que estaba siendo evaluado, medido, comprendido en un nivel que escapaba a mi lógica. Nos quedamos así, mirándonos, por lo que parecieron varios minutos. El tiempo pareció detenerse en aquel pasillo silencioso. Luego, con la misma gracia sigilosa con la que había aparecido, saltó del alféizar hacia el jardín exterior y desapareció entre las sombras crecientes de los arbustos. Sacudí la cabeza, atribuyendo el extraño momento al cansancio y a la abrumadora atmósfera del lugar. Era solo un gato, nada más. Pasaron varios días. Me fui acostumbrando a la rutina del hospicio, a los rostros de los pacientes y a la peculiar cadencia de la vida que se deslizaba hacia la muerte. Aprendí a cambiar sábanas, a administrar medicamentos, a escuchar historias fragmentadas de vidas que habían sido plenas y vibrantes. Uno de mis pacientes favoritos era el señor Hernández, un anciano que había sido artesano de plata. A pesar de su frágil estado, sus manos nudosas aún conservaban una fuerza sorprendente, y sus ojos oscuros brillaban cuando hablaba de filigranas y diseños. Su condición era estable. Los médicos decían que aún le quedaban varios meses, quizás más.
Una tarde, al entrar en su habitación para comprobar su estado, encontré una visita inesperada. Allí, acurrucado en la butaca de vinilo junto a la cama, estaba el gato negro. Dormitaba plácidamente, su pecho subiendo y bajando en un ritmo tranquilo. El señor Hernández estaba despierto, mirándolo con una expresión serena. «Hola, Santiago», me dijo con voz débil. «¿Has visto? Tenemos compañía». Le sonreí, aunque sentía una extraña inquietud. «¿Es suyo?», pregunté. Él negó con la cabeza. «No, simplemente apareció, es un animal tranquilo». Me acerqué y el gato abrió sus ojos verdes, mirándome sin el menor atisbo de miedo. Era el mismo gato, no había duda. Más tarde, en la sala de enfermeras, lo mencioné casualmente. Vi a un gato negro en la habitación del señor Hernández. Guadalupe, sin levantar la vista de sus papeles, respondió con tono monótono. «Ah, sí, es silencio, es un gato de por aquí. A veces entra. No molesta a los pacientes, así que lo dejamos en paz». La explicación era simple, lógica. Un gato callejero que buscaba calor y un lugar tranquilo. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza la intensidad de su mirada, la extraña sensación que me había provocado en el pasillo. A la mañana siguiente, llegué al hospicio y encontré un ambiente sombrío. El carrito de la morgue estaba discretamente aparcado cerca de la entrada de servicio. Mi corazón dio un vuelco. En la reunión de relevo de turno, Guadalupe nos informó con su habitual profesionalismo distante. «El señor Hernández falleció anoche a las 3:15. Fue un fallo cardíaco repentino. Murió mientras dormía». Me quedé helado. Un fallo cardíaco repentino. Era estable. Todos los pronósticos decían lo contrario. Y entonces, como un relámpago, la imagen del gato negro, durmiendo plácidamente en la butaca junto a su cama, inundó mi mente. Un escalofrío helado recorrió mi columna vertebral. No, era una coincidencia, una casualidad macabra, pero nada más. Los pacientes en un hospicio mueren. Los gatos callejeros buscan refugio. No había conexión. Me repetí eso una y otra vez, pero una pequeña y oscura semilla de duda había sido plantada en el fondo de mi mente racional. La vida en la morada del ángel continuó su curso lúgubre y predecible. La habitación del señor Hernández fue limpiada, desinfectada y pronto ocupada por un nuevo paciente. Intenté con todas mis fuerzas olvidar el incidente, archivándolo en el cajón de las coincidencias extrañas que uno encuentra en la profesión médica. Durante casi una semana lo conseguí. No volví a ver al gato y me sumergí en mi trabajo, concentrándome en los vivos y no en los muertos. Pero el terror tiene una forma de esperar pacientemente, de agazaparse en las sombras hasta que bajas la guardia. Mi siguiente encuentro con silencio ocurrió una tarde lluviosa. El cielo gris plomizo parecía presionar el techo del hospicio, y el sonido constante de la lluvia contra las ventanas creaba una atmósfera aún más melancólica de lo habitual. Estaba haciendo mi ronda cuando pasé por la habitación de la señora García. Era una mujer diminuta y dulce, con el pelo blanco como la nieve, y una sonrisa que raramente abandonaba su rostro, a pesar del dolor crónico que sufría. Le encantaba contarme recetas de cocina de su pueblo, y yo disfrutaba escuchándola. Era un pequeño faro de luz en la penumbra del hospicio. Al asomarme a su habitación, mi corazón se detuvo. Sobre el edredón, a los pies de su cama estaba silencio. No dormía. Estaba sentado, erguido, con la cola elegantemente enrollada alrededor de sus patas. Su postura era la de una estatua de basalto, una efigie de la noche. Miraba fijamente a la señora García, que respiraba con dificultad con los ojos cerrados. No la tocaba, no hacía ningún ruido. Simplemente observaba. La vigilia de una deidad oscura. El pánico se apoderó de mí. Esta vez no podía ser una coincidencia. Era un patrón horrible e innegable. Entré en la habitación con el corazón martilleándome en el pecho. «Fuera», siseé en voz baja, agitando la mano hacia el gato. «Vete de aquí,
Silencio giró lentamente su cabeza. Sus ojos verdes se clavaron en los míos y esta vez no había indiferencia. Había algo más, un reproche silencioso, una sabiduría antigua que me decía que yo era el intruso, que estaba interrumpiendo un ritual sagrado y terrible. No se movió ni un centímetro. Se limitó a mirarme, desafiante. Me acerqué para cogerlo y sacarlo, pero justo en ese momento, la señora García emitió un suave gemido. Me detuve, mi deber como enfermero superando mi miedo. Comprobé sus constantes vitales. Eran débiles, peligrosamente débiles. Salí corriendo de la habitación y busqué a Guadalupe. «Es la señora García», le dije, con la voz entrecortada por la ansiedad. «Y el gato está en su cama». Guadalupe me miró con una mezcla de irritación y lástima. «Santiago, cálmate, ya te dije que no te preocupes por el gato. Es solo un animal. Ocúpate de la paciente». Su desdén me enfrió. Para ella, mi miedo era una simple superstición de novato. Regresé a la habitación de la señora García. El gato seguía allí, inmóvil, su guardián silencioso. Me quedé con ella, impotente, hasta que mi turno terminó. A la mañana siguiente, la cama de la señora García estaba vacía. Había fallecido poco después de que me fuera. La coincidencia se había convertido en una certeza aterradora. El gato negro no era un simple visitante, era un presagio. El miedo ya no era una semilla, era una raíz que se aferraba a mi alma, extendiendo sus zarcillos helados por mis venas. El hospicio, la morada del ángel, se había transformado. Ya no era un lugar de trabajo, sino un coto de caza, y yo era el único que parecía ver al cazador. Cada pasillo sombrío, cada puerta entreabierta, me hacía esperar un destello de pelaje negro, un par de ojos verdes observándome desde la oscuridad. Mi comportamiento cambió. Me volví sigiloso, paranoico. Mis rondas ya no eran solo para atender a los pacientes, eran misiones de reconocimiento para localizar al gato, para anticipar su próximo movimiento, su próxima elección. Los demás miembros del personal comenzaron a notarlo. Mis conversaciones se volvieron monotemáticas. Intentaba sacar el tema del gato de forma sutil, pero mi ansiedad era demasiado evidente. ¿Nadie más se encuentra extraño al gato negro?, preguntaba a las otras enfermeras durante el almuerzo. Recibía encogimientos de hombros, miradas de extrañeza. «Es solo silencio», decían. «Ha estado por aquí por años». La palabra «años» resonaba en mi cabeza. ¿Cuántos años? ¿Cuántos pacientes habían recibido su visita silenciosa antes de morir? Desesperado por encontrar a alguien que compartiera mi terror, que validara mis observaciones, me acerqué a Miguel, el conserje. Miguel era casi tan antiguo como el propio edificio. Un hombre delgado y encorvado, con un rostro surcado de arrugas profundas y unos ojos que habían visto demasiado. Rara vez hablaba, prefiriendo la compañía de sus escobas y sus cubos. Lo encontré una noche en el sótano, en la sala de calderas, un lugar infernal de tuberías que gemían y sombras que danzaban al ritmo del fuego del horno. El calor era sofocante, pero era el único lugar donde podíamos hablar sin ser escuchados. Me acerqué con cautela. «Miguel», comencé, mi voz sonando débil en medio del estruendo de la maquinaria. Él se giró lentamente, sin sorpresa. «¿Sí, muchacho?» Tragué saliva. «Es sobre el gato negro». Miguel dejó la pala con la que estaba alimentando la caldera y me miró fijamente. Una larga pausa se extendió entre nosotros cargada de tensión. Finalmente suspiró, un sonido sibilante como el de una válvula de escape. «Sabía que tarde o temprano alguien como tú preguntaría», dijo en voz baja y ronca. «¿Alguien como yo?», pregunté. «Alguien que presta atención», respondió. Se apoyó en una pared manchada de hollín. «Ese gato no es un gato cualquiera, muchacho. Yo lo llamo el visitante». El nombre me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor del sótano. Llegué a este lugar hace 30 años, recién salido del servicio. Y él ya estaba aquí.
O un gato exactamente igual a él. No envejece, no cambia. Simplemente está. Su voz bajó a un susurro conspirador. Al principio pensé lo mismo que tú. Coincidencia. Pero después de 5, 10, 20 veces, dejas de creer en las coincidencias. Él sabe. De alguna manera, sabe quién es el siguiente. Y va a acompañarlo. ¿Acompañarlo a dónde? Pregunté con un hilo de voz. Miguel recogió su pala y me dio la espalda volviendo al horno. Hay cosas en este lugar, muchacho, que es mejor no preguntar. Ocúpate de los vivos. Y cuando veas al visitante, reza por el alma del que está visitando. ¿Es lo único que puedes hacer? Sus palabras, en lugar de consolarme, abrieron un abismo de terror bajo mis pies. No estaba loco, era real, y era mucho más antiguo y terrible de lo que había imaginado. La confirmación de Miguel, en lugar de traerme alivio, me sumió en una espiral de pavor. El conocimiento de que mi miedo era compartido por alguien que había pasado 3 décadas entre aquellos muros, validaba mi terror, dándole una forma sólida y pesada que ahora cargaba sobre mis hombros en cada momento. Las noches se convirtieron en mi enemigo. El sueño, que antes era un refugio, se transformó en un teatro de horrores. Cerrar los ojos era invitar a silencio a entrar en mi mente. Los sueños eran siempre variaciones de un mismo tema. A veces, me encontraba corriendo por los pasillos interminables de la morada del ángel, pero las puertas no tenían pomos y los pasillos se estiraban hacia un punto de fuga que nunca alcanzaba. Detrás de mí, oía el sonido suave y rítmico de unas patas sobre el linóleo, un sonido que se acercaba inexorablemente. Nunca veía al gato, pero sentía su presencia, una ola de frío que me erizaba la piel. Otras veces, el sueño era más simple y por ello, más aterrador. Estaba atrapado en una habitación oscura, incapaz de moverme, y en la penumbra, 2 esmeraldas brillantes me observaban fijamente, parpadeando lentamente, juzgándome en silencio. Me despertaba bañado en sudor frío, con el corazón desbocado, y pasaba el resto de la noche mirando las sombras de mi propio apartamento, convencido de que vería su silueta en el umbral de mi puerta. Esta falta de descanso comenzó a hacer mella en mi vida diurna, especialmente en el trabajo. Mis manos temblaban al preparar las jeringas. Mi mente se quedaba en blanco a mitad de una conversación con un paciente. Estaba constantemente al borde del agotamiento, con los nervios a flor de piel. El hospicio se había vuelto un campo minado para mi psique. Cada sombra en el rabillo del ojo era la silueta del gato. Cada crujido del viejo edificio era el sonido de sus garras. A veces en el silencio de los pasillos, creía oír un miasma fantasma, un sonido tan débil y lejano que dudaba de mi propia cordura. Preguntaba a mis colegas, ¿habéis oído eso? Y me miraban con esa mezcla de preocupación y lástima que se reserva para los que están perdiendo el juicio. La paranoia era un veneno que se filtraba en mi torrente sanguíneo, distorsionando mi percepción de la realidad. Empecé a dudar de todo, de mis sentidos, de mi mente, de la línea que separa lo real de lo imaginado. El miedo al gato se estaba convirtiendo en un miedo a mí mismo, a la fragilidad de mi propia razón frente a lo inexplicable. El terror abstracto y psicológico que me consumía se materializó de nuevo, con una crudeza que hizo añicos los últimos vestigios de mi negación. La nueva víctima elegida por el visitante fue el señor Rojas. Era un hombre que desafiaba todas las expectativas de un paciente de hospicio. A pesar de su enfermedad terminal, conservaba un espíritu combativo y un humor sarcástico. Había sido profesor de literatura, y le encantaba debatir conmigo, poner a prueba mis conocimientos y reírse a carcajadas cuando lograba acorralarme en un argumento. Era un pilar de vitalidad en un océano de resignación. Verlo a él, tan lleno de vida, se convirtió en mi ancla personal a la normalidad. Una noche, mientras hacía mi ronda, un movimiento en el pasillo me llamó la atención. Era él. Silencio caminaba con su sigilo característico, su cuerpo oscuro fluyendo como tinta derramada sobre el suelo pálido. Se movía con un propósito claro,
y mi sangre se heló cuando vi que se dirigía directamente hacia la habitación del señor Rojas. Esta vez, no me quedaría de brazos cruzados. La impotencia que sentí con el señor Hernández y la señora García se convirtió en una oleada de adrenalina desafiante. Corrí por el pasillo, adelantándome al gato. Llegué a la puerta de la habitación del señor Rojas un segundo antes que él. «No», le susurré con ferocidad a la criatura. «A él no te dejaré entrar». El gato se detuvo y me miró, con la cabeza ladeada, como si mi arrebato le divirtiera. Sin dudarlo, entré rápidamente en la habitación y cerré la puerta con cuidado, asegurándome de que el pestillo encajara en su sitio. El señor Rojas dormía, ajeno al drama que se desarrollaba en su umbral. Me quedé allí un momento, con la espalda apoyada en la madera, el corazón latiendo con fuerza. Había ganado, había interferido. Me sentí estúpidamente orgulloso durante el resto de mi turno. Cada vez que pasaba por la puerta cerrada, una sensación de triunfo me recorría. Pero el universo tiene una forma cruel de burlarse de la arrogancia humana. Hacia el final de mi turno, justo antes del relevo del amanecer, fui a hacer una última comprobación. Al acercarme a la habitación del señor Rojas, noté que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Me detuve, confundido. Estaba seguro de haberla cerrado. Empujé la puerta lentamente. El horror que me esperaba dentro fue una puñalada helada en el pecho. Allí, sentado en la vieja butaca de cuero junto a la cama, estaba silencio. Se lamía tranquilamente una pata, con aire de total normalidad, como si llevara allí toda la noche. Su pelaje negro parecía aún más oscuro en la penumbra de la habitación. Mis ojos se desviaron hacia la cama. El señor Rojas yacía inmóvil, con la misma expresión de debate congelada en su rostro, pero su pecho no subía ni bajaba. El monitor cardíaco a su lado mostraba una línea plana y desoladora. Me quedé paralizado en el umbral, una ola de náusea y derrota barriendo mi cuerpo. No importaba lo que hiciera, no podía detenerlo. Las puertas, las cerraduras, la voluntad humana. Nada de eso importaba. El visitante no seguía las reglas del mundo físico. Iba y venía a su antojo, un fantasma de carne y hueso cuya voluntad era tan ineludible como la propia muerte. La muerte del señor Rojas fue el punto de quiebre. Mi desafío había sido inútil, mi pequeña victoria una ilusión. La impotencia se transformó en una obsesión febril. Ya no me bastaba con temer al gato. Necesitaba entenderlo. Necesitaba respuestas. Una historia. Un origen que pudiera dar sentido al horror que estaba presenciando. La ciencia me había fallado. La lógica se había hecho añicos contra la realidad de una puerta cerrada que no había servido de nada. Así que me volqué hacia el único recurso que me quedaba, la historia. Durante mis días libres y en las horas muertas de mis turnos nocturnos, me encerraba en el archivo del hospicio. Era una habitación olvidada en el sótano, cerca de la sala de calderas de Miguel. El aire estaba viciado, cargado de olor a papel en descomposición y polvo. Hileras de archivadores metálicos oxidados se alineaban en la penumbra, llenos de los registros de décadas de pacientes, de vidas reducidas a carpetas manila atadas con cordel. Mi búsqueda era desesperada y sin un rumbo claro. Revisé los registros de defunción buscando patrones, picos de mortalidad inexplicables. Leí los informes de enfermería de años pasados, buscando cualquier mención a un gato negro, un animal extraño, sucesos inusuales, pero los registros oficiales eran estériles, clínicos. Hablaban de fallos cardíacos, de embolias pulmonares, de las causas naturales que llenaban los certificados de defunción. No había espacio en esos documentos para la superstición o el misterio. La burocracia de la muerte borraba cualquier matiz sobrenatural. Pasé días enteros en aquel archivo, con la única luz de una bombilla desnuda que colgaba del techo, el polvo haciéndome estornudar y los ojos ardiéndome por forzar la vista sobre la caligrafía desvaída. La frustración crecía con cada carpeta vacía de respuestas. Empezaba a pensar que Miguel era solo un viejo sugestionable,
y que yo me estaba volviendo loco de verdad. Justo cuando estaba a punto de rendirme, encontré algo. En un rincón oscuro, detrás de una pila de sillas rotas, había un viejo baúl de madera con herrajes de latón corroído. No era un archivo oficial, parecía una caja de objetos perdidos u olvidados. La curiosidad venció a mi desesperación. Forcé la cerradura oxidada con la ayuda de un destornillador que tomé prestado del carrito de Miguel. Al abrir la tapa, una nube de polvo y olor a naftalina se elevó. Dentro había un revoltijo de pertenencias de antiguos empleados, fantasmas de vidas pasadas, una pipa, unas gafas con una patilla rota, una medalla al mérito de alguna guerra olvidada. Y debajo de todo eso, mi corazón dio un vuelco. Un pequeño cuaderno de cuero con la tapa agrietada y las páginas amarillentas por el tiempo. No tenía nombre en la portada. Lo abrí con manos temblorosas. La primera página tenía una fecha escrita con una elegante caligrafía de tinta azul, 15 de marzo de 1978. El cuaderno pertenecía a una enfermera llamada Valentina. Su nombre completo, Valentina Cruz, aparecía en la segunda página, junto a una breve descripción de sí misma. 22 años, mi primer puesto como enfermera titulada, llena de nervios y esperanza. Sentí una conexión inmediata y escalofriante con ella. Era yo, 40 años antes. Comencé a leer, devorando sus palabras bajo la tenue luz del archivo. Las primeras entradas eran como las mías habrían sido, descripciones de la rutina, las dificultades de tratar con pacientes terminales, pequeñas victorias y frustraciones. Hablaba del olor a antiséptico, de la amabilidad de una paciente, del cansancio al final de un largo turno. Su voz era joven, compasiva y profesional, pero a medida que avanzaban las páginas y las semanas, el tono de su escritura comenzó a cambiar sutilmente. 28 de abril de 1978. Hoy vi un gato negro muy hermoso en el jardín. Tiene unos ojos verdes impresionantes. Algunos de los pacientes más ancianos le sonríen cuando pasa. Parece un pequeño trozo de noche viviente en medio del día. Una punzada de reconocimiento me recorrió. Seguí leyendo, con el pulso acelerado. 10 de mayo de 1978. Ha ocurrido algo extraño. El señor Mendoza de la 204 falleció anoche. Era de esperar, su estado era muy delicado, pero lo inquietante es que ayer por la tarde vi a ese mismo gato negro durmiendo en su butaca. No le di importancia, pero ahora no puedo evitar sentir un escalofrío. Ahí estaba. El mismo patrón, la misma incredulidad inicial. Página tras página, fui testigo de cómo la historia de Valentina se entrelazaba con la mía, una espeluznante repetición a través de las décadas. Ella también notó la segunda muerte, la tercera. También intentó hablar con sus colegas, quienes la tacharon de imaginativa y sensible. 12 de junio de 1978. Estoy segura ahora. No es mi imaginación. El gato aparece, y al día siguiente, alguien muere. Siempre el mismo ritual silencioso. Se sienta junto a ellos, como un vigilante. No es agresivo, no es maligno, es inevitable. He empezado a tenerle miedo, un miedo profundo y helado. Anoche soñé con sus ojos. Sus palabras eran un eco perfecto de mis propios miedos, de mis propias noches de insomnio. El diario se convirtió en un espejo oscuro que reflejaba mi propia caída en la paranoia y el terror. Ella también se había enfrentado al desdén de sus superiores, al aislamiento de ser la única que veía la verdad. 5 de julio de 1978. Intenté encerrarlo fuera de la habitación del señor Pérez. Me aseguré de que la puerta y la ventana estuvieran bien cerradas. Me sentí como una tonta, luchando contra un gato. Pero tenía que intentarlo. A la mañana siguiente, estaba dentro, sentado en el alféizar de la ventana, lavándose la cara como si nada. El señor Pérez había muerto. ¿Cómo entró? ¿Cómo? Siento que me estoy volviendo loca. Leer esa entrada fue como recibir un golpe en el estómago. La misma puerta cerrada,
El mismo fracaso, la misma pregunta desesperada que me había atormentado. No estaba loco. Valentina lo había vivido todo antes que yo. El diario no era solo la historia de una enfermera, era la prueba irrefutable de que el visitante era una entidad real, persistente y atemporal, que había estado llevando a cabo su sombrío trabajo en la morada del ángel durante, al menos, 40 años. Continué leyendo el diario de Valentina con una mezcla de pavor y fascinación. Había encontrado una aliada en el tiempo, una voz que me aseguraba que mi experiencia era real. Pero a medida que avanzaba en su relato, noté otro cambio. Después del pánico y la desesperación inicial, el tono de Valentina se volvió más investigativo, más resignado. Ella también había llegado a la conclusión de que luchar era inútil, así que, al igual que yo, buscó respuestas, no en los archivos, sino en las historias, en los susurros de los más antiguos del lugar. 2 de agosto de 1978. Hoy hablé con el viejo Joaquín, el jardinero. Lleva aquí desde que esto era casi un hospital de campaña. Le pregunté por el gato. Al principio no quería hablar, pero luego me contó una historia. Una leyenda del hospicio que los más nuevos ya no conocen. Me incliné sobre las páginas, conteniendo la respiración. Estaba a punto de descubrir el origen del misterio. La leyenda, según Joaquín, escribió Valentina, data de principios de siglo, durante una terrible epidemia de gripe que asoló la región. Este edificio era uno de los pocos lugares que acogía a los moribundos. El médico a cargo era un hombre llamado Dr. Emiliano Herrera. Era un médico brillante y dedicado, pero la epidemia lo superó. Veía morir a docenas de personas cada día, impotente, incapaz de detener la enfermedad. El dolor y la culpa lo consumían. El doctor Herrera tenía un compañero inseparable, un gato negro llamado Tizne, que lo seguía a todas partes en sus rondas, un punto de calma en medio del caos y la muerte. El doctor amaba a ese animal más que a nada. Una noche, abrumado por la pena de ver a tantos pacientes morir solos, aterrorizados, se dice que el doctor Herrera hizo una especie de pacto. No con el diablo, como en las historias tontas, sino con algo más antiguo, con la propia muerte, o quizás con la misericordia. Le rogó que sus pacientes no tuvieran que hacer su último viaje en soledad. Le ofreció lo único que le quedaba de valor, el alma leal de su compañero. A la mañana siguiente, el doctor Herrera había desaparecido. Nunca más se supo de él, pero su gato, Tizne, permaneció. Y desde ese día, según la leyenda, el gato se convirtió en algo más. Un psicopompo, un guía de almas. Ya no era solo un animal, sino el cumplimiento de la promesa del doctor. Su función no era causar la muerte, sino acompañar a los moribundos, ofrecerles un último consuelo silencioso, una presencia tranquila para que no enfrentaran la oscuridad completamente solos. Terminé de leer la entrada con las manos temblorosas. Una leyenda, una historia fantástica contada por un viejo jardinero a una joven enfermera 40 años atrás. Mi mente científica gritaba que era absurdo, un cuento popular para explicar una serie de coincidencias. Pero mi corazón, el corazón que había visto los ojos de silencio, que había sentido la inevitabilidad de su presencia, me decía que en esa leyenda había una verdad más profunda. La historia reformuló por completo mi percepción del gato. El terror puro y visceral comenzó a dar paso a algo mucho más complejo. Un asombro melancólico. Silencio ya no era un monstruo, un asesino de almas. Era un guardián, un compañero final, un legado de compasión nacido de un dolor insoportable. Esta revelación no disminuyó el miedo, pero lo tiñó de un matiz de respeto y tristeza. El visitante no traía la muerte lo llamaba a él, y él acudía, fiel a un pacto centenario. Armado con la historia del diario de Valentina, mi relación con el hospicio y su habitante más enigmático cambió fundamentalmente. El miedo seguía ahí, un zumbido constante en el fondo de mi ser, pero ahora estaba mezclado con una extraña y reticente compasión.
Ya no veía a Silencio como una amenaza a la que debía combatir, sino como una fuerza de la naturaleza del lugar, tan intrínseca a la morada del ángel como la propia decadencia de sus muros. Una noche, varias jornadas después de mi descubrimiento en el archivo, nuestros caminos se cruzaron de una forma diferente. Estaba terminando mi ronda en el ala este, la más tranquila y antigua del edificio. Al girar en un corredor desierto, iluminado únicamente por la luz pálida de la luna que se filtraba por un ventanal, lo vi. Estaba sentado en medio del pasillo, bloqueando mi camino, como si me estuviera esperando. Mi primer instinto, el que había sido forjado por el pánico de las últimas semanas, fue dar media vuelta y huir. Pero la historia del doctor Herrera y de Valentina resonó en mi mente. Me detuve. Mi corazón latía con fuerza, pero no era solo por miedo. Había curiosidad y una extraña sensación de solemnidad. Él tampoco se movió. Simplemente me observó con esos ojos verdes que parecían contener la sabiduría de un siglo de despedidas. Lentamente, para no asustarlo, o quizás para no asustarme a mí mismo, me agaché. Doblé las rodillas hasta que estuve a su nivel, sentado en el suelo frío del pasillo. La distancia entre nosotros era de apenas unos metros. «Hola, Silencio», dije en voz baja, mi voz sonando extrañamente alta en el silencio absoluto. «¿O debería llamarte Tizne?» El gato parpadeó lentamente, una sola vez. No hizo ningún sonido. Me quedé allí, en el suelo, mirándolo, y empecé a hablar. No sé por qué lo hice. Quizás la soledad y la tensión de las últimas semanas finalmente me habían quebrado. O quizás necesitaba verbalizar la locura para poder aceptarla. «Así que es verdad, ¿no?», continué susurrando. «La historia del doctor. Tú estás aquí para acompañarlos, no eres tú quien los elige». Hablé de mi miedo, de mi paranoia, de la muerte del señor Hernández y de la señora García. Le confesé mi intento fallido de salvar al señor Rojas. Fue una confesión extraña, dirigida a un pequeño animal negro en un pasillo oscuro. Durante todo mi monólogo, Silencio permaneció inmóvil, un oyente perfecto y silencioso. Cuando finalmente me callé, agotado emocionalmente, un profundo silencio volvió a llenar el pasillo. Entonces, el gato hizo algo inesperado. Se levantó, se estiró con una elegancia fluida y caminó lentamente hacia mí. Mi cuerpo se tensó, listo para saltar hacia atrás, pero no se detuvo a una distancia amenazante. Pasó rozando mi pierna, su pelaje suave como la seda contra la tela de mi uniforme. Un contacto fugaz y deliberado. Luego, continuó su camino por el pasillo y desapareció en la oscuridad. Me quedé sentado en el suelo, aturdido. Aquel simple gesto se sintió como una respuesta, como una absolución, como un reconocimiento silencioso. No hubo explicaciones, no hubo milagros, solo el roce de un gato en la noche. Pero para mí, fue suficiente. En ese momento, mi confrontación con el terror terminó y comenzó mi aceptación del misterio. Después de mi encuentro nocturno en el pasillo, una calma precaria se instaló en mí. El miedo no se había ido, pero había sido domesticado, encerrado en un rincón de mi mente donde podía observarlo sin que me consumiera. Comencé a ver a Silencio no como un presagio, sino como parte del ecosistema del hospicio. A veces lo veía de lejos, durmiendo bajo el sol en un patio o caminando por el tejado, y sentía un nudo en el estómago, preguntándome a quién estaría a punto de visitar. Pero ya no corría ni me escondía. Simplemente observaba y esperaba. Unas semanas más tarde, ingresó una nueva paciente llamada Jimena. Era una mujer de unos 80 años, ex bailarina de ballet folclórico, con un cuerpo devastado por la artritis, pero una mente tan afilada como el cristal. A diferencia de muchos otros pacientes que se hundían en la apatía o la demencia, Jimena era lúcida, irónica y completamente consciente de su situación. No tenía familia cercana, y su única compañía eran los recuerdos de los escenarios que compartía conmigo.
Desarrollé un vínculo especial con ella. Pasaba mis descansos en su habitación, hablando de música, de viajes, de la vida. Tenía una forma de mirar la muerte de frente, con una mezcla de curiosidad y resignación que me fascinaba. Morir es solo el último zapateado, Santiago, me dijo una vez. Puede que los pies ya no respondan, pero el alma sigue bailando hasta el final. Una noche, una violenta tormenta eléctrica azotó la ciudad. Los truenos sacudían los cimientos del viejo edificio y los relámpagos iluminaban los pasillos con destellos fantasmagóricos. El estado de Jimena se había deteriorado rápidamente en los últimos días. Su respiración era superficial y pasaba la mayor parte del tiempo en un estado de duermevela. Yo estaba en la estación de enfermeras, llenando informes cuando lo vi. Silencio entró en el pasillo desde una puerta de servicio, con el pelaje oscuro y brillante por la humedad de la noche. Se sacudió el agua y comenzó a caminar, con su paso deliberado y silencioso, y se dirigía inequívocamente hacia la habitación de Jimena, la 301. Mi corazón se detuvo, todo mi cuerpo se tensó. El viejo instinto de proteger, de intervenir, luchó ferozmente contra la nueva comprensión que había adquirido. Mi mente era un campo de batalla. Proteger a Jimena de la visión de su propio heraldo de la muerte, o confiar en la leyenda de Valentina, en la idea de que silencio era un consuelo, no una maldición. Miré al gato, que ya estaba en el umbral de la puerta de Jimena. Luego miré hacia su habitación. El siguiente trueno retumbó, como un tambor celestial marcando un momento decisivo. Tenía que tomar una elección, la elección de Valentina, la elección que definiría si realmente había entendido algo, o si seguía siendo el mismo joven asustado que cerró la puerta al señor Rojas. Con el corazón en un puño, tomé mi decisión. No intervine. Me levanté de mi silla y, en lugar de correr para ahuyentar al gato, lo seguí a una distancia prudente. Me sentía como un intruso, un espectador de un drama antiguo y sagrado. Silencio entró en la habitación de Jimena sin dudarlo. El único sonido era el golpeteo de la lluvia contra la ventana y la respiración dificultosa de la anciana. El gato saltó a la cama con una agilidad silenciosa. No se acercó a su rostro, sino que caminó con cuidado sobre el edredón y se acurrucó junto a sus piernas, una pequeña mancha de oscuridad sobre la ropa de cama blanca. Se enroscó, formando un círculo perfecto, y comenzó a ronronear. El sonido era bajo, profundo, un zumbido vibrante que parecía llenar la habitación y calmar el aire cargado de electricidad. Jimena, que había estado agitada, retorciéndose incómodamente en su sueño, de repente se quedó quieta. Sus párpados temblaron y se abrieron. Sus ojos, nublados por la morfina y la enfermedad, se posaron en la forma oscura que descansaba sobre ella. Esperé un grito, una señal de pánico, un último estallido de terror. Pero no ocurrió nada de eso. Para mi absoluto asombro, una débil sonrisa se dibujó en los labios de Jimena. Levantó una mano temblorosa y la dejó caer suavemente sobre el pelaje del gato. Sus dedos, finos como el papel, comenzaron a acariciar la espalda de Silencio, siguiendo el ritmo de su propio ronroneo. «Ah», susurró Jimena, su voz apenas un soplo. «Así que has venido por mí, amigo. Te estaba esperando». Me quedé petrificado en la puerta, con la garganta seca. El terror que había sentido se disolvió, reemplazado por una ola de emoción tan intensa que me hizo arder los ojos. Era verdad. Todo era verdad. La leyenda, el diario, la función del gato, no era un espectro de miedo, sino un ancla de paz en la tormenta final. Jimena no estaba asustada, estaba siendo consolada. Su respiración, antes irregular y dificultosa, se volvió más lenta, más profunda, más tranquila, como si el simple peso y la vibración del animal a su lado la estuvieran guiando hacia la serenidad. El miedo que había definido mi vida en las últimas semanas se transformó en algo que solo puedo describir como una profunda y melancólica belleza. La escena ante mí era triste, sí, porque era una despedida, pero también era increíblemente pacífica.
Decidí que no podía quedarme en la puerta como un espía. Entré silenciosamente en la habitación, moví una silla al rincón más alejado y me senté. Decidí hacer vigilia con ellos, el enfermero, la moribunda y su guía felino. Pasé el resto de la noche en aquella silla, en el rincón oscuro de la habitación 301. La tormenta amainó lentamente, y el único sonido que quedó fue el suave ronroneo de silencio y la respiración cada vez más tenue de Jimena. Observé la escena, ya no como un enfermero asustado o un investigador paranoico, sino como un testigo silencioso. Vi cómo los dedos de Jimena seguían moviéndose débilmente sobre el pelaje del gato, un gesto instintivo de consuelo, como si fuera ella quien estuviera tranquilizando a la muerte y no al revés. En esas horas de quietud, mi transformación interna se completó. El terror que Silencio me había inspirado se había evaporado por completo, dejando en su lugar una profunda reverencia. Comprendí que mi miedo nunca había sido realmente por el gato en sí. Mi miedo era a la muerte, a su finalidad, a su soledad, a su misterio. El gato era simplemente el símbolo, el catalizador que había obligado a mi mente lógica y científica a enfrentarse a lo inexplicable, a lo que no se puede medir con un estetoscopio o tratar con una inyección. Silencio no era un monstruo, era un psicopompo, como decía la leyenda de Valentina, una criatura puente entre dos mundos. No era bueno ni malo, simplemente era. Su propósito no era juzgar ni castigar, sino cumplir una función tan antigua como la compasión misma, asegurarse de que nadie tuviera que cruzar el último umbral en completa soledad. La idea que antes me aterrorizaba, ahora me parecía un acto de una misericordia casi insondable. En un lugar como la morada del ángel, donde tantas almas se desvanecían olvidadas por el mundo exterior, la presencia de este guardián silencioso era, en realidad, un regalo. Miré a Jimena, su rostro ahora completamente sereno a la luz del amanecer que comenzaba a filtrarse por la ventana, y sentí una paz que no había experimentado desde que puse un pie en este lugar. La muerte seguía siendo un misterio, pero ya no era un enemigo. Era una transición, un último capítulo. Y Jimena no lo estaba afrontando sola. Tenía a su lado a un compañero de viaje, un guía oscuro y silencioso cuya presencia era más reconfortante que cualquier palabra que yo pudiera haberle ofrecido. En ese momento, acepté mi lugar en todo esto. Yo no estaba allí para luchar contra la muerte ni contra sus heraldos. Estaba allí para facilitar la paz, para entender, y a mi manera, para ayudar en la vigilia. El amanecer tiñó el cielo de un gris pálido, y luego de un rosa suave. La luz entró en la habitación, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. El ronroneo de Silencio había cesado. La mano de Jimena yacía quieta sobre su lomo. Su pecho ya no se movía. Con la profesionalidad que mi formación me exigía, me levanté, me acerqué a la cama y comprobé sus signos vitales. No había pulso, no había respiración. Jimena se había ido, tan pacíficamente como una hoja que se desprende de un árbol en otoño. Su rostro estaba relajado, casi sonriente. Justo cuando estaba a punto de comenzar los protocolos post-mortem, Silencio se movió. Se levantó, se estiró lánguidamente, como si despertara de una larga siesta. Saltó de la cama al suelo con su gracia habitual. Por un momento se detuvo a mis pies. Levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Su mirada verde ya no me parecía acusadora ni desafiante. Era una mirada de entendimiento mutuo, un reconocimiento silencioso de la noche que habíamos compartido. Fue un instante de comunicación pura, sin palabras. Luego, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Se deslizó fuera de la habitación tan sigilosamente como había entrado, un espectro de la noche que se desvanecía con la llegada del día. Me quedé solo en la habitación con el cuerpo de Jimena. El silencio era profundo, pero ya no era el silencio pesado y opresivo de antes. Era un silencio sereno, lleno de una finalidad tranquila.
Realicé mi trabajo con un nuevo sentido de propósito y respeto. Cubrí a Jimena, apagué los monitores y salí para informar a la enfermera jefe. Cuando le di la noticia, Guadalupe simplemente asintió. Era de esperar, dijo. No mencioné al gato. Sabía que no tenía sentido. El secreto de silencio era para aquellos que, como Valentina, como Miguel, y ahora como yo, estaban dispuestos a ver más allá de la superficie de la realidad. Los meses que siguieron a la muerte de Jimena fueron diferentes. El hospicio, la morada del ángel, ya no era un lugar de terror para mí. Se había convertido en un santuario, un lugar de profundo misterio y significado. Mi trabajo adquirió una nueva dimensión. Seguía siendo un enfermero, atendiendo las necesidades físicas de mis pacientes. Pero también me sentía como un observador, un custodio de un secreto que daba forma a la atmósfera del lugar. Mi paranoia se disipó. Ya no buscaba al gato con miedo, sino con una curiosidad solemne. A veces, nuestros caminos se cruzaban en los pasillos o en los jardines. Ya no había confrontación en nuestras miradas. Simplemente nos reconocíamos. Un ligero asentimiento de mi cabeza, un parpadeo lento de sus ojos verdes. Era un pacto silencioso, una tregua entre el hombre de ciencia y el emisario de lo incognoscible. Mi trato con los pacientes también cambió. Me volví más atento a sus miedos existenciales, a su soledad. Hablaba más con ellos, no solo de sus dolencias, sino de sus vidas, de sus recuerdos, de sus esperanzas y de sus miedos sobre lo que venía después. Sentía que mi papel era prepararlos, no médicamente, sino espiritualmente, para su encuentro final, sabiendo que no estarían solos cuando llegara el momento. Los otros miembros del personal notaron el cambio en mí. Pensaron que finalmente había madurado, que había superado el shock inicial de trabajar en un hospicio. En cierto modo tenían razón, pero no conocían la verdadera naturaleza de mi paz. Una noche tranquila, volví al archivo y saqué de nuevo el diario de Valentina. Lo leí desde el principio, pero esta vez, no con miedo, sino con un profundo sentimiento de camaradería. Sus palabras ya no eran un presagio de mi propio terror, sino el mapa de un viaje que yo mismo había completado. Llegué a las últimas páginas, que no había leído con atención la primera vez. En su última entrada, fechada casi un año después de la primera, Valentina escribió, 3 de febrero de 1979, hoy dejo la morada del ángel. Me traslado a la ciudad con mi prometido. Miro hacia atrás a este año y me doy cuenta de cuánto he cambiado. Llegué viendo la muerte como un fracaso médico. Ahora la veo como un proceso, una parte inevitable y sagrada de la vida. Ya no le temo al gato, lo llamo Tizne, como en la leyenda de Joaquín. He llegado a creer que su presencia es una bendición. Mi trabajo aquí ya no ha sido luchar contra él, sino ayudar a mis pacientes a estar listos para su visita, para que la acepten no con terror, sino con paz. Me pregunto quién será el próximo en descubrir su secreto. Espero que sea alguien con un corazón compasivo. Cerré el diario con lágrimas en los ojos. Sentí una conexión con esa mujer a través de las décadas. Una hermandad forjada en el mismo misterio. Ella había llegado a la misma conclusión que yo. Había encontrado la paz en la aceptación. Y su última frase se sintió como un legado, un manto que me estaba pasando a mí. Espero que sea alguien con un corazón compasivo. Prometí silenciosamente estar a la altura de su esperanza. El tiempo pasó. Las estaciones cambiaron. Pacientes llegaron y se fueron. Y silencio continuó su vigilia eterna. Yo continué con mi trabajo, mi secreto guardado en el corazón. Un invierno especialmente crudo, ingresó un hombre llamado Alejandro. Era joven, demasiado joven para estar allí, víctima de una enfermedad agresiva que lo había consumido en pocos meses. A diferencia de Jimena, Alejandro estaba aterrorizado. Luchaba contra su destino con una furia desesperada. Se negaba a aceptar su situación, y sus noches estaban llenas de ansiedad y miedo a la oscuridad.
al silencio, a la idea de dejar de existir. Hice todo lo posible por consolarlo, pero mis palabras parecían vacías frente a su pánico existencial. Una noche, durante una fuerte nevada que aisló el hospicio del resto del mundo, la condición de Alejandro empeoró drásticamente. Estaba agitado, llamando a su madre, luchando contra sombras invisibles. Mientras estaba a su lado, tratando de calmarlo, vi un movimiento en la puerta entreabierta. Era Silencio. Estaba allí, en el umbral, con copos de nieve derritiéndose en su pelaje oscuro. Observaba la escena con su calma habitual. El viejo yo habría entrado en pánico, pero el nuevo yo, el heredero del legado de Valentina, sintió que había llegado el momento. Alejandro, en un momento de lucidez, vio al gato. «¡Sácalo!», gritó con terror. «¡No quiero verlo!». Me acerqué a él. «Alejandro, mírame», le dije con voz firme pero suave. «No te hará daño. No está aquí para asustarte. Está aquí para quedarse contigo, para que no estés solo». Recordé las palabras de Jimena, su sonrisa. «Es un amigo», le susurré. «Ha venido a acompañarte». El gato, como si entendiera, entró lentamente en la habitación. Yo no me moví para detenerlo. En cambio, me aparté de la puerta, abriéndole el paso. Fue un acto consciente, mi primera participación activa en el ritual. Ya no era un espectador, era un facilitador. Silencio se acercó a la cama y, ante la mirada aterrorizada pero ahora silenciosa de Alejandro, saltó y se acurrucó a sus pies, exactamente como había hecho con Jimena. Alejandro dejó de luchar. Sus ojos se fijaron en el animal. Su respiración agitada comenzó a calmarse. No sonrió como Jimena, pero el pánico en sus ojos fue reemplazado por una expresión de asombro y agotamiento. Lentamente, extendió una mano y tocó el pelaje del gato. Y así, se quedó quieto. Me quedé con él hasta el final. Alejandro falleció justo antes del amanecer, con la mano aún sobre el guardián oscuro que había venido a buscarlo. Ahora, sigo trabajando en la morada del ángel. Mi vida está aquí, entre estos muros que respiran historias y secretos. Me he convertido en una especie de guardián de la leyenda, el humano que entiende el trabajo del guardián felino. No soy solo un enfermero, soy el que abre la puerta cuando llega el momento. A veces, en la quietud de la noche, veo a Silencio caminar por los pasillos, y sé que va a comenzar otra vigilia. Ya no siento miedo. Siento una profunda y solemne tristeza, pero también una extraña paz. He llegado a entender que el verdadero horror no es la presencia que acompaña a la muerte. El verdadero horror, la verdadera maldición, es la posibilidad de enfrentarla en la más absoluta soledad. Y ese es un miedo que Silencio, el visitante, Tizne, el gato que acompaña a los moribundos, viene a aliviar. Noche tras noche, fiel a un pacto nacido de la compasión, asegurándose de que, en la morada del ángel, nadie tenga que afrontar la oscuridad completamente solo.